Con todo lo que la iglesia celebra, la crucifixión de nuestro Señor y la resurrección, para hablar acerca de la obediencia. Y este mes, durante todo este mes, vamos a estar hablando del poder de la obediencia. Y la obediencia es el deseo que tenemos en nuestro corazón y la acción de cumplir la voluntad de alguien que tiene autoridad. Lo voy a repetir: la obediencia es el deseo y es la acción de cumplir la voluntad de alguien que tiene autoridad. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, usted sabe, ¿no? Uno siempre de niño le quiere regalar algo a sus padres. Y yo le decía a mi papá: papi, ¿qué tú quieres que yo te regale? Y él me decía: lo único que yo quiero que tú me regales es que me obedezcas y que te portes bien. Y yo en mi mente de niña no entendía. Yo decía: si mi papá me hace la pregunta a mí, ¿qué quieres que yo te regale? Yo diría, no sé, una pelota, o ir aquí, o ir allá, o algo. Sin embargo, yo a veces, él me decía eso, y yo siempre me quedaba pensando, decía, que yo lo hacía, lo trataba de hacer, pero mi mente inmadura, se puede decir, mi mente de niño no entendía que como para él, algo que no era material, obviamente, yo era una niña, era más importante. Lo que él le importaba era que yo lo obedeciera y que me portara bien. Y cada vez que le hacía la pregunta, siempre me decía lo mismo, siempre. A veces, en el Señor, nos pasa lo mismo. A veces, nuestra mente es tan inmadura para entender cuáles son los mandamientos del Señor, cuáles son las cosas que Él quiere y que Él nos pide por encima de todo eso, aunque no entendamos, obedecer. Porque el Señor nos pone sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Quizás alguna de ellas nosotros no la entendamos, pero si nuestra mente aún no la entiende, simplemente lo que tenemos que hacer es obedecer. Y si la entiende, porque a veces sí lo entendemos, pero no obedecemos, obedezca también, obedezcamos. Si la entendemos, obedece. Si no la entendemos, obedece. Porque en cada acto de obediencia que usted y yo tengamos va a tener una recompensa. Y estoy segura que durante todo este mes vamos a hablar mucho acerca de eso y vamos a hablar mucho del poder de la obediencia, de la recompensa, de lo bien que nos hace a nosotros obedecer y de cuánto le agrada al Señor que nosotros obedezcamos. Y si estamos en alguna posición de que entendemos ya lo que Dios nos ha dicho que hagamos, pero aún así no obedecemos, no nos resistamos. Porque muchas veces pasa eso, que lo entendemos, y aunque lo entendemos, dicen, no, pero yo no voy a hacer esto. Aunque ya lo entiendo, ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero no lo vas a hacer. Y cuando actuamos de esa manera, nos estamos resistiendo a la voluntad de Dios. Estamos como... Ahora, ¿por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿A quién tengo que obedecer? ¿Por qué en ocasiones tengo que dejar de hacer lo que yo quiera para hacer la voluntad de alguien en autoridad? Estamos en esta casa hablando del Señor y de mucha gente más, pero vamos a ir allí. ¿Por qué yo tengo que obedecer? ¿Por qué? Porque yo puedo pensar, bueno, yo tengo mi vida y con mi vida yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y de hecho, si en algún momento hemos llegado a pensar así, estamos muy, pero que muy equivocados. De pensar, yo hago mi vida y con mi vida yo hago lo que yo quiera. Porque Jesús también tuvo su vida, pero no hizo lo que quiso. ¿Por qué? Porque mi vida no me la di yo misma. Mi vida me la dio Dios. Y Él es la máxima autoridad. Él es el Señor de nuestra vida. Pero si no lo ponemos como Señor, si no lo vemos como Padre, si no lo vemos como Rey, es que de todas las maneras del Señor, vamos a ver que Él es la autoridad y que nosotros tenemos que sujetarnos y someternos. Si Él es nuestro Rey, vamos a obedecer. Si Él es nuestro Señor, vamos a obedecer. Si Él es nuestro Padre,
De todas las maneras posibles, el Señor lo que pide de nosotros es obediencia. Pensemos en algún momento que nos haya pasado en nuestra vida, que alguien nos haya dado un consejo, pensemos, alguien nos haya dado un consejo y nosotros, ya sea de un padre, un pastor, un líder o una abuela o algo, nos haya dado un consejo y nosotros obedecimos la palabra de esa persona. Pensemos, ¿y qué fue lo que pasó después? Seguramente te fue bien. Y ahora, ¿qué otro ejemplo de nuestra vida? Porque tampoco somos angelitos. Alguien nos habrá dicho algo una vez en la vida y por no obedecer, ahí tenemos los resultados. ¿Verdad? Seguramente estoy, porque aquí todos somos seres humanos. Alguien alguna vez nos dijo algo y nosotros, no, eso no es tan así como tú dices. Yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Cuáles fueron tus resultados? Seguramente, a lo mejor todavía estás viviendo los resultados. A lo mejor todavía te está pesando esos resultados, esas consecuencias. Dios quiere nuestra obediencia. Dios tiene un diseño. Y el diseño viene desde que Él creó, desde los cielos y cuando Él creó la tierra. Dios tiene un diseño y es que Dios es un Dios de orden. Él no puede tener todo desordenado. No es esquemático, pero Él estableció autoridades en el cielo y en la tierra. Y usted se va a dar cuenta porque están los padres, están la policía, están los presidentes. Dios todo lo pone con un propósito y es un Dios de orden, porque las cosas no pueden estar sin orden. Entonces, cuando pensamos en nuestra vida, no, yo puedo hacer lo que yo quiera, ese pensamiento tenemos que desecharlo. ¿Por qué? Porque hay leyes que Dios puso y están para cumplirse. Vamos a buscar Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay un diseño que no lo podemos romper, pero tampoco lo podemos cuestionar. Y solamente lo que el Señor nos pide es obedezcamos. Obediencia. Lo primero que Dios hizo cuando llegó a la tierra es que dice la Biblia que todo estaba desordenado y vacío. ¿Qué hace el Señor? Primero poner orden y le da un mandato al hombre. Si buscamos Génesis 2, 15 y 16, en Génesis 2, después que Dios creó todo y creó al hombre, le dio un mandato, le dio una ley, le dio un mandamiento, le dio un estatuto, le dio algo que el hombre tenía que cumplir. Génesis 2, 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y ahí Dios creó al hombre y le dio un mandato. Lo que yo les quiero transmitir es que no veamos la ley como algo malo. No veamos los estatutos como algo malo, como algo que es como de autoridad, pero como de imponer. No, que el Señor nos pone y nos impone, sino más bien que veamos la ley, que veamos los mandamientos de Dios como algo que Dios lo pone para protegernos, como algo que Dios lo pone para defendernos, como algo que Dios lo pone para cuidarnos. Quizás en nuestra mente humana
hay leyes humanas que no son para proteger. Quizás en la tierra habrán leyes que no son para proteger, que son malas, pero estamos hablando de las leyes divinas, estamos hablando de las leyes de Dios, estamos hablando de la ley perfecta, y que si nosotros no nos sometemos, estamos siendo rebeldes, y a Dios no le agrada la rebeldía. Nosotros mismos creamos leyes, ¿verdad? Porque Dios le dio al hombre una autoridad. ¿Cuántos saben eso? Amén. Que se le fue quitada al hombre, pero gracias a Cristo se nos fue de vuelta. Entonces, no sé si usted se ha dado cuenta que usted en su casa, usted pone sus propias leyes, ¿verdad? No, aquí vamos a comer todos los días a las 5 de la tarde. Aquí los sábados vamos a chapear el patio. Un ejemplo, eso es una ley. Y los demás tienen que hacerlo, ¿verdad? Todos los domingos vamos a poner la alabanza, o todos los domingos vamos a desayunar a las 9, no sé. Una ley. ¿Verdad que nosotros ponemos ley también? Usted va a su trabajo y hay leyes en ese trabajo, que no son las mismas del otro, pero están las leyes ahí, y cosas que hay que cumplir, y políticas que hay que cumplir. Usted va a la escuela y también ahí hay cosas que usted tiene que cumplir. No puede ir a tal hora, no se puede ir de tal hora. Todas esas son leyes. Y el mundo está lleno de leyes, porque es un diseño del Señor. No podemos ver los mandamientos, porque esto que mi papá me dijo, porque esto que mi mamá me dijo, no, porque el pastor me dijo esto, como algo que nos lo quieren imponer, sino como que es un diseño que es necesario para tener orden y para estar protegidos y cuidados. Es lo que es mi enfoque de hoy. No veamos la ley, no veamos la ley divina, no veamos los preceptos del Señor como algo que nos lo quieren imponer, sino como que el Señor los da para cuidarnos. Y porque es un diseño de Él, y Él lo hizo en el cielo y en la tierra. Un ejemplo, los niños. Yo he escuchado, cuando los niños son bien pequeñitos, que tienen 2 años, lo quieren tocar todo, ¿verdad? Todo lo quiere tocar, todo. Hay personas, yo no critico a nadie, cada quien hace como quiere, como puede, pero ¿qué hacen? Quitan todos los adornos de la casa, ¡zas! Y quitan todo. Y ahí el niño queda amplio, y ahí el niño, bueno, ya no tiene nada que tocar, pero se le enseñó algo al niño, para nada. Imagínense que si Dios hubiera quedado en el huerto del Edén y hubiera quitado el árbol, y no le hubiera dado ningún mandato. Pero Él lo puso porque lo que Él quería era, mira, yo te mando esto, obedece. Qué fácil hubiera sido si Dios hubiera creado el jardín del Edén y no hubiera puesto agua y no hubiera puesto nada, y bueno, el hombre ahí labrando ahí y cuidando a los animalitos. Pero eso no es el plan del Señor, eso no es lo que Dios quiere, y así tampoco nosotros lo hacemos con nuestros hijos, ¿no es verdad? No, imagínate tú, yo no puedo quitar ahora el televisor de ahí, el televisor tiene que estar ahí. Imagínate tú, el niño es el que tiene que aprender, como yo le estoy diciendo, y a obedecer de que eso no lo puede tocar porque se va a hacer daño, ¿verdad? Que no se puede escalar o que no puede hacer porque se va a hacer daño. Claro, el niño no lo entiende y hay que decírselo como 500 veces, pero ese es el propósito. Por eso están las leyes divinas, por eso hasta en la física están las leyes de la gravedad. Todo este mundo está lleno de leyes, de niveles de autoridad, porque ese es el principio del Señor, ese es un diseño de Dios. Nosotros, en ocasiones, lo que hacemos es resistirnos a los mandamientos del Señor. Y la Biblia habla que la persona que se resiste es necio. La persona que no sabe someterse a la autoridad, porque ve las leyes como algo malo, es un rebelde. Y la rebelión fue lo que hizo Satanás, que el Señor lo destituyó totalmente. Quisiera que buscáramos Isaías 63:10. El Señor aborrece la rebelión. Aborrece la rebelión. Isaías 63:10
63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Así sabemos que cuando nosotros no estamos obedeciendo al Señor, estamos siendo rebeldes y su Santo Espíritu, que vive dentro de usted y en mí, se enoja. Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. No tan fuerte. Lo voy a volver a leer. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Por eso mismo las personas que no conocen al Señor están peleando con Dios todo el tiempo, porque no se han sometido, porque aún sabiendo, ¿usted cree que cuánta gente en el mundo no ha escuchado de los mandamientos del Señor? Claro que lo han escuchado, pero no sé, lo saben, pero no se someten. ¿Quién no sabe? El otro día fui a la escuela de mi niña a un paseo que iban ahí y me gustó mucho que en una parte del aula, aunque bueno, acá es una esquina, no importa, pero ahí están los 10 mandamientos. Yo tengo una foto y todo, porque eso para mí me causó impresión, sobre todo el país donde venimos. Entonces les diré la foto. ¿Quién no sabe los mandamientos del Señor? Muchísima gente lo va a saber. Pero ¿por qué están peleados con Dios? Porque tienen un corazón rebelde. ¿Por qué? Porque no se someten. En primera de Samuel 12:15 vamos a buscar primero Salmo, el que lo tiene, bueno, yo voy a leer Salmo 68:6 y después vamos a buscar Samuel. Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces usted y yo sabemos que el día que nosotros nos rebelemos en contra del Señor, nuestra vida va a estar muerta y seca. Seca, como algo que no da fruto, como algo que necesita agua, como una tierra seca. Así es y así se siente estar lejos del Señor y no tener un corazón con obediencia hacia Él. Cuando es lo contrario, entonces tu vida se seca. Por eso ahí está la muerte espiritual. Por eso todas aquellas personas están totalmente opuestos al Señor. Y dice la Biblia que enoja al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que entonces tú estás peleando contra Dios. La condición de rebelarnos o tener un corazón rebelde, oponernos a los mandamientos de Dios, nos hace habitar en una muerte y una sequedad espiritual, que era donde estábamos antes, ¿verdad? No sé si cuántos se acuerdan. Cuando estábamos sin conocer al Señor, en esa condición estábamos. Estábamos siendo rebeldes. Teníamos una condición seca, estábamos secos. El Señor estaba por allá y tú por acá. Y no se movían ni las piedras, ¿verdad? Y el Señor hablándote, pero como tu corazón estaba rebelde, estaba resistiéndose. Eso es lo que pasa cuando nos resistimos a la voluntad del Señor. Amén. La obediencia es un acto de amor. Entonces Dios crea las leyes, crea los mandamientos, crea su palabra, crea todo. ¿Para qué? Para protegernos. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, la respuesta a esas leyes es la obediencia, que también es un acto de amor. Entonces, amor y amor, nos amamos por siempre. Entonces, y eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Un acto
de amor. Y después vamos a hablar de eso. Juan 14 y 15. Juan, capítulo 14, versículo 15. El Señor dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Simple. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, simplemente guardemos sus mandamientos. Esa es la mayor muestra de amor que le vamos a hacer al Señor. El Señor, y ahora vamos a ver, y esto me hace recordar lo que me decía mi papá, que me decía: ¿tú quieres regalarme algo? Pórtate bien. ¿Tú quieres darme algo? Yo no necesito nada. Mi mayor felicidad es que te portes bien, que me obedezcas. Y así mismo es el Señor, porque el Señor es nuestro Padre, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron que me he pasado? Hablando del Padre y todo. El Señor es nuestro Padre. Y entonces el Señor dice: si tú me amas, si tú quieres demostrarme, porque a veces como humanos podemos decir: ¿cómo yo lo demuestro a Dios, que es un ser tan perfecto, que no le hace falta nada, que yo le puedo demostrar al Señor que lo amo? La obediencia. En la obediencia. Primera de Samuel 15, 22, ahora sí. Vamos a ver a Saúl, cuando Dios le dijo que acabara con todos los amalecitas y exterminara a toda esa gente. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl lo que hizo fue dejar al rey vivo, o sea, obedeció. Diga conmigo: desobedeció. Él dejó al rey vivo, porque él quiso, ya el Señor le había dado un mandato: acaba con todos los amalecitas. Él lo que hizo fue perdonar la vida al rey, o sea, hacer las cosas a su conveniencia. ¿Cuántas veces hacemos las cosas a nuestra conveniencia? ¿Verdad? Él dijo: no, este rey no está malo. ¿Y qué estás queriendo decir? Si Dios te está diciendo que acabes con todo, ¿qué le estás queriendo decir a Dios? Que Dios no sabe lo que dice. Él dijo: le voy a perdonar la vida al rey y me voy a llevar el botín, que era como oro y cosas. Y cuando ya se dio cuenta de lo que había hecho, para tapar, para congraciarse, empezó a hacer sacrificios, cosa que no le tocaba a él, porque él no era sacerdote. Y una cosa llevó a la otra. Entonces Samuel, bien enojado, viene de parte del Señor y le dice, primera de Samuel 15, 22. Y dijo Samuel, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención a la grosura de los carneros. Lo voy a repetir. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y que prestar atención a la grosura de los carneros. ¿Qué era la grosura de los carneros? La mejor parte del sacrificio era la grasa, y eso solamente se daba al Señor, y se quemaba y subía el olor grato. Y Dios está diciendo que no importa qué sacrificio tú hagas, que no importa que sea lo mejor que tú des, si al mismo tiempo de eso no lo obedeces, porque entonces todo el sacrificio que nosotros hagamos está vacío. Está vacío. Aquí Saúl estaba tratando de, ya después que metió la pata, estaba tratando de comparecerse. Bueno, ya yo no hice lo que Dios me dijo, dejé al rey de Amalek vivo, y déjame ver si arreglo las cosas. A veces nos pasa. Ya después que desobedecemos al Señor, hacemos las cosas por nuestra fuerza, hacemos las cosas de la manera que yo entiendo, entonces déjame ir aunque sea a la casa culto, déjame ir aquí, déjame hacer esto, ay, déjame dar a los pobres, ay, Señor, perdóname.
¿Es verdad? Si haces algo que a Dios no le agrada y empezamos a tratar de solucionar la cosa. Pero el Señor nos dice que la parte del sacrificio, aunque sea la mejor, pero si no lo obedecemos, no significa nada. Porque el Señor lo que busca es un corazón rendido. Rendido. Un corazón obediente. El sacrificio, en este caso, estaba vacío. Era puro ritual. Puro 4 carneros ahí. Y ahí no había nada. No había nada. No pudo subir. Primero que no lo tenía que hacer él. Pero no había nada. Nada. Eso estaba vacío. Y así mismo, muchas veces pensamos que por ser muy activos en la iglesia, que por hacer muchas cosas para el Señor, si no lo obedecemos, mira hermano, eso está vacío, totalmente vacío, porque lo primero que el Señor quiere es que lo obedezcas. Y ahí todo tu sacrificio, todo tu esfuerzo, todo tu ayuno, toda tu vigilia, todas las veces que vienes a la iglesia, toda tu oración, todos los días que separas tiempo para leer la Biblia y para hacer todas las cosas que hacemos, ahí es cuando va a valer algo delante de la presencia del Señor. Cuando primero lo obedecemos. Porque el sacrificio está vacío si no hay obediencia. El sacrificio está vacío si no hay obediencia. Así que de nada nos vale. De nada nos vale. Hacer, sacrificar 4 ayunos, 5 ayunos a la semana. Y después el Señor te dice, haz esto. Y no lo haces. Y a veces, y no lo hago. Y a veces sabiendo, me resisto. Me opongo. Estoy siendo rebelde. Así, con todas las letras. Rebelde. Estoy siendo necio. Pero ahora viene Cristo, que es el modelo perfecto. Que fue el sacrificio y fue la obediencia. Completo. El sacrificio perfecto y el ejemplo perfecto, excelente de obediencia. En Filipenses, gloria a Dios, hermano. Solamente Él puede hacer una cosa así. Busquemos entonces Filipenses 2. Vamos a leerlo desde el 5. Filipenses 2. Desde el 5. Y vamos a leerlos todos juntos. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Todos lo tienen? Dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias por la obediencia de Jesucristo, estamos nosotros hoy aquí. Ese es el poder de la obediencia. Y después que Jesucristo obedeció hasta la muerte, hasta el final. Diga conmigo, hasta el final. No lo que a mí me conviene, no la parte más fácil, sino hasta el final. El final del propósito era morir y luego resucitar, pero el final de su vida aquí era morir. La parte más dolorosa del plan era la muerte. Y Jesucristo obedeció hasta el final, hasta lo último. Hebreos 5, del 7 al 9. Vamos a buscarlo. Gracias al sacrificio de Jesucristo estamos hoy aquí. Gracias a ese sacrificio, el Señor ahí lo exaltó. Asimismo, cuando usted y yo obedecemos, hay
Hay recompensa, hermano. Hay recompensa. Hay recompensa. Cada una vez, quizás no la ves al momento, pero créeme que hay recompensa cuando tú y yo hacemos lo que Dios le agrada. A veces pareciera al revés. A veces pareciera, pero créeme, no es al revés. A veces pareciera que estando obedeciendo nos cae todo malo, pero no, créeme que si tú y yo estamos haciendo lo que a Dios le agrada, si tú y yo estamos cumpliendo lo que Dios está diciendo en su palabra, hay recompensa. Porque dice la palabra que Dios es el galardonador de los que le buscan. Porque cuando nuestros hijos se portan bien en la escuela, nos piden algo y tú se los das, ¿verdad? Y coge este chocolatito. Ay, mi mamá viene con la nota tal y con esto tal. Y ahí se te conmueve el corazón. Y dices, sí, tú estás esforzado. Coge y le das lo que él está pidiendo. Hebreos 5, del 7 al 9. Dice la palabra. Y Cristo en los días de su carne, y vamos a hablar de eso, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino para ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Cuando la Biblia dice que aprendió obediencia, no era que Cristo era desobediente o fue desobediente, simplemente que Él era Dios y estaba en su condición divina, pero vino a la tierra y se hizo carne, y entonces ahí experimentó lo que nosotros a diario experimentamos. Pero como también era Dios y el Espíritu Santo estaba con Él, dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero no pecó en nada. Pero Él lo sintió en su carne. Tuvo hambre cuando estaba ayunando. El Señor era Dios, pero estaba en la carne. ¿Usted te cree que Él a los 3 días no tenía hambre? Tuvo 40 días, pero ¿usted cree que a los 3 días no tenía hambre? Pues claro que tenía hambre, pero estaba obedeciendo al Señor. Jesús se hizo como uno de nosotros. Por eso es nuestro mayor ejemplo de obediencia. Él nos está diciendo, sí se puede, sí lo puedes hacer, sí puedes obedecer, porque yo lo hice. No solo porque Él lo hizo, sino porque Él está con nosotros. Para hacerlo, porque Él nos da la fuerza. Él era Dios y se despojó de su condición. Se quitó la corona, se quitó la de esto, se bajó del trono y vino a la tierra. A tener hambre, a tener sed, a tener sueño, y todo lo que pasó. A que lo humillaran, a que lo apedrearan, a que lo maltrataran, a que lo torturaran, a que se burlaran de Él. ¿Cuántas humillaciones pasó nuestro Señor? Muchísimas. En el momento de Getsemaní, yo antes no entendía esa frase. Yo decía, pero es que no entiendo, por fin. ¿Iba a ser el plan o no iba a ser el plan? El Señor dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero que sea lo que tú quieres, no lo que yo quiero. Pero el Señor estaba diciendo, pasa de mí esta copa, porque Él sabía todo lo que iba a venir. Él sabía por todo el dolor que iba a pasar. Pero Él estaba diciéndole al Señor, si hubiera otro camino, si hubiera otra solución, si hubiera otra manera, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieras. Al Señor lo humillaron de la manera que ninguno de nosotros aquí hemos sido humillados. Uno de sus discípulos lo entregó. Qué bochorno. Después de tanto tiempo con ellos, después de tantas enseñanzas, después de tanto y tanto y tanto, uno ahí lo entregó. Todos tuvieron temor y se fueron. Sus discípulos se perdieron. Todo un pueblo al que Él había hecho tanto bien,
al que Él había sanado, al que Él había dado palabra, que había hecho tantas cosas por ese pueblo, le dijeron, crucifíquenlo. Injustamente. Injustamente. Gritaron, crucifíquenlo. Exactamente. Suelten a Barrabás, que era todo el proceso de tortura, todo, él fue escarnecido, y la escarnización significa que él fue objeto de burla pública. Y la Biblia dice en Filipenses que obedeció hasta la muerte, y la muerte de cruz, la muerte de la cruz era lo más vergonzoso, era la manera más vergonzosa que se podía morir en ese tiempo. ¿Por qué? Porque las personas estaban casi sin ropa. La Biblia, en la tradición judía, también es condenado, se dice que es maldito aquel que es colgado en un madero. Era la muerte más vergonzosa. Todos, era una muerte que se daba para criminales, y Jesús no había hecho nada. Pero cuando Él dijo en Getsemaní, Señor, pasa de esta copa, Él sabía todo lo que iba a pasar, y todo era injusto, pero era necesario. Era injusto, pero era necesario. Era injusto, pero era necesario. A veces nos pasan cosas injustas, pero son necesarias. Injusto, pero es necesario. Y el Señor, dice la palabra, que fue obediente hasta la muerte, hasta la parte más dolorosa. A veces queremos obedecer al Señor solamente lo que nos conviene, como Saúl. Bueno, de todo esto que Dios dijo, yo voy a hacer esto. No, esto, el dolor no lo quiero. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasar dolor. Cristo no quiso, pero era necesario y obedeció. Era necesario y obedeció. Yo no quiero dolor, pero Dios ha prometido que en medio de cualquier dolor, Él va a estar conmigo. Y lo que Él nos diga, nos está diciendo para protegernos, para cuidarnos, para que estemos en bien. Y a la corta o a la larga, los resultados van a estar. Se lo aseguro, se lo prometo. No porque lo digo yo, porque lo dice la Biblia. Deuteronomio 28, léalo desde que empieza hasta que se acabe. Y seguramente vamos a hablar de eso en todo el mes. La obediencia tiene recompensa. En la obediencia hay un poder. Se desata un poder. Cristo fue obediente hasta la muerte, hasta lo más doloroso. Cristo se rindió y sometió totalmente, sin reservar nada. No reservó nada. Rindió todo. Muchas veces vamos en el camino del Señor y, bueno, sí, Señor, encárgate de estas áreas, pero de esta no. Esta, ténmela para acá. Esta no puedo. Es esta. Cristo lo dio todo. Rindió todo. No excluyó nada. No puso condiciones. Señor, lo que tú quieras, eso es lo que voy a hacer, aunque sé que voy a sufrir, aunque sé, óigame, hermano, yo estaba buscando, dice la Biblia que en Getsemaní el Señor sudó gotas de sangre, y yo estaba buscando y decía, bueno, ¿será posible esto? Sí es posible, por el estrés, y tiene un nombre. El Señor tenía tanto estrés en el huerto de Getsemaní, era cuando ya casi la hora final, ya sabía que lo iban a apresar, y el Señor estaba orando, la oración más difícil, diría yo, que pudo haber hecho, porque Él sabía a todo lo que se iba a enfrentar. Pero ahí en esa oración Él estaba diciendo, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas. La obediencia. Señor, yo voy a obedecer. Y el estrés era tan grande que médicamente, cuando uno tiene tanto estrés, aquí estábamos estresados, ya llegaba hasta ese, de tanto estrés, tenía tanto estrés, que los vasos se pueden dilatar y pueden soltar sangre. Su obediencia no tuvo límites. Su obediencia no tuvo límites. A veces obedecemos a Dios de forma limitada. Señor, estas cosas, bueno, sí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sí, esto sí lo puedo hacer. Ir el domingo a la iglesia, se lo puedo hacer. Perdonar a esta persona, no lo puedo hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Ayunar los sábados? Bueno, eso sí lo puedo hacer, ¿verdad? Podemos ayunar. Pero orar por mis enemigos, no, eso no es orar por mis enemigos. Porque ¿qué puedo hacer?
esta otra cosa, sí, pero honrar a mis padres, no. ¿Qué puedo hacer? A veces nuestra obediencia es limitada. Nos limitamos. Esto, sí, Señor, todo esto que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer. Pero esto, otra cosa, no lo puedo hacer. Y esa no es la obediencia que Dios nos está pidiendo. Nosotros tenemos nuestro ejemplo perfecto, que fue Cristo. Y Cristo lo dio todo. Cristo rindió toda su vida. Hoy el Señor no nos pide que muramos de tal manera, porque ya Dios lo hizo. Eso era lo que nosotros nos merecíamos. Eso era lo que nosotros nos merecíamos. Eso era lo que nosotros nos merecíamos. Pero Cristo, sin pecar, era necesario que padeciera, era necesario que muriera, que diera su sangre, que resucitara al tercer día, para que hoy usted y yo podamos estar aquí. Para que hoy usted y yo podamos presentarnos delante del Padre con millones y millones de defectos, con tantas y tantas cosas que a Dios no le agradan. Pero por el sacrificio de Jesús, esa sangre nos cubre, esa sangre nos justifica, esa sangre nos santifica. Por la obediencia. Entonces, por mi obediencia, también va a impactar a otra gente. Si en algún momento de su vida usted y yo tengamos alguna duda o ¿qué hago? ¿Obedezco? De todas las maneras posibles, obedecer siempre va a ser la mejor manera. Porque por tu obediencia, van a venir otros. Como mismo por la obediencia de Cristo, estamos nosotros aquí. Por tu obediencia, a veces somos humanos, a veces flaqueamos en el Señor, pero tenemos que tener presente, y yo lo tengo presente tanto, y esta palabra me taladró tanto. Por mi obediencia van a venir otros, por eso no puedo bajar la guardia, por eso no puedo dejar que la sangre de Cristo sea en vano, pisoteada, sea como cualquier cosa. Por mi obediencia también van a venir otros. La obediencia produce frutos eternos. Por lo que Cristo hizo, entonces Él es el autor, consumador, Él es el autor de todo. Por Él es la salvación, Él es nuestro Salvador, Él lo merece todo, Él es el único digno, Él lo es todo, porque Él lo dio todo, porque Él obedeció hasta el final. Entonces, cuando tú y yo obedecemos al Señor, eso produce frutos eternos. Tú no los vas a ver, pero ahí están, porque lo dice su palabra. Hoy usted y yo agarramos cosas que no vivimos. ¿Por qué? Por la desobediencia de nuestros padres, por las cosas que hicieron mi tatarabuelo, no sé quién. Pero también por tu obediencia, eso va a llegar, mira, por todo tu linaje, por toda tu generación, por todo lo que viene, por tu obediencia y por la mía. La obediencia perfecciona nuestra fe. Vamos a buscar Santiago 2:22. ¿Lo tiene? Léelo. Pastor Aaron, ¿usted lo tiene? No. Amén. ¿Aquí lo tiene? Amén. Léelo, please. ¿No ves que la fe actuó justamente con tus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Tu obediencia perfecciona la fe, porque dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Entonces la obediencia, como dije al principio, es un deseo, pero es acción. Activa. Tú y yo tenemos que accionar, tenemos que hacer. Entonces cuando hacemos, de nada también nos vale mucha fe y mucho todo y no hacemos nada. No hay acción, no hay obras que hagan perfeccionar esa fe. Ya para terminar, quisiera que buscáramos
Lucas 1:38. Y vamos a ver a María, que fue la madre de Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de María cuando Dios le dio una encomienda? Muchas personas en la Biblia, Dios les dio una encomienda, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántas personas en la Biblia Dios les dio un llamado? A Moisés, a Jeremías y todo. Algunos dijeron, Señor, pero que no sé hablar. Señor, pero ¿cómo voy a hacer? Señor, yo no puedo. Y a veces somos esos Moisés, yo soy un niño, esos Jeremías, que el Señor nos está mandando algo. Puede ser que eso es un diseño del Señor. Si usted no quiere que lo mande, bueno, coge un zipper y cierra de un lugar, porque en todo lugar hay leyes, hay autoridad y a todo, según el nivel, hay que someterse. Dios creó el huerto del Edén y le dio un mandato al hombre. Así es, así funciona, eso no lo puedes romper. Más bien tenemos que cambiar la perspectiva y decir, Dios está haciendo esto para cuidarme. Dios está haciendo esto para protegerme. Si mis padres me dijeron esto, es para cuidarme. Si el pastor dijo esto, es para cuidarme. Si tal hermano, si la palabra lo dice, es porque el Señor me está protegiendo. El Señor me está cuidando. Que no seamos aquellos que se resistan. Porque, ya le dije, cuando te resistes, estás siendo rebelde. Y Satanás fue el primer rebelde. Y mire dónde está. El Señor aborrece la rebelión. La aborrece. ¿Por qué? Porque no creo, porque Él ya dio todo por nosotros. Y lo mínimo que podemos hacer nosotros es obedecer. Porque nosotros no nos dimos vida. Yo no me di vida a mí mismo. Él me dio la vida. Es Él el dueño de todo. Es Él quien creó todo. Es Él. Todo es por Él y todo es para Él. Y Él lo diseñó todo. Y si hay leyes, y si hay principios, y si hay que cumplir, hay que cumplir. Porque es un diseño. Porque no lo puedes romper. Si lo rompes, si te resistes, vas a ver los resultados negativos. Pero si lo haces como Cristo lo hizo hasta el final, vas a ver los resultados positivos. Entonces, que cuando el Señor nos esté llamando, cada uno aquí, créanme que cada uno sabe lo que el Señor nos está mandando. Porque Dios lo habla clarito. Cuando Él hizo el huerto, no, que mira, que a ver, que tú ves la por ese, no, que te lo escribo por una carta. No, claritico. Porque el Señor habla clarito. Cuando habla directo, sin titubear, directo, a tiempo, de la mejor manera, con amor, pero a tiempo y directo. ¿Qué les dio? Un mandato. ¿Qué nos está dando usted a mí hoy? Un mandato. ¿Cuál? Usted sabe. Hay que obedecer. Obedece. Pero bueno, un mandato específico. Y en Lucas 1:38, María, la mamá de Jesús, imagínense, hay que traer contexto. María nunca había conocido varón. Era virgen. Entonces, Dios, el ángel se le presentó y le estaba dando una encomienda, que ella iba a dar a luz al Hijo de Dios, que lo iba a cuidar y toda esta serie de cosas, bendita. Y todo esto, imagínense. A veces, por eso le hablaba al principio del entendimiento. A veces queremos entender al Señor. Fuera análisis, no seamos analíticos. A Dios no lo podemos entender. Amén. Porque la mente de nosotros es pequeñita, Como un grano de mostaza, pues. inmadura. No conoces todo el panorama. Y el único que lo conoce todo, el que sabe tu pasado, tu presente y tu futuro es el Señor. Amén. El único que dio la vida por ti y por mí se llama Jesucristo. Y que la volvería a dar si fuera necesario. El único que te ama, que te ha amado más que nadie, es Jesucristo. Porque nadie da la vida por nadie. Vamos a estar aquí. Bueno, nunca he tenido ese tipo de disyuntiva, pero hasta ahora el único que ha dado su vida
por mí es Jesucristo. Entonces, María, aquí, imagínense cuántas dudas tenía María, pero ¿cómo va a ser? Le dijo al ángel, ¿cómo va a ser? No conozco varón, que todo esto que tú me estás hablando. Y el ángel le explicó, el Espíritu Santo, todo. ¿Qué fue la respuesta de María? Ella le dijo al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, yo estoy aquí para hacer lo que tú digas. Obediencia. Yo estoy aquí para servirte. Si tú dices que yo voy a hacerla mal, ok, qué bien. No entiendo cómo va a ser. No sé, esto que tú me estás hablando, no lo entiendo bien. Pero hágase conmigo conforme a tu palabra. Es el primer paso para que Dios se pueda manifestar en nosotros. Y podamos decirle, Señor, hágase conmigo conforme a lo que tú me estás diciendo que haga. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Quisiera que nos pusiéramos en pie. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra, Señor. Yo no quiero ser como Saúl, desobediente, rebelde, haciendo y cambiando, manipulando las escrituras, manipulando tus mandamientos, haciendo lo que me conviene. Yo no quiero ir por esta vida diciendo, no, pero yo tengo mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiera. Porque es que tú pagaste por mi vida, es que tú compraste mi vida, es que tú me diste la vida. Yo quiero ser, Señor, como Jesús hasta el final. Que aunque la parte dolorosa no la echó a un lado. Quizás podía haber otra muerte. Quizás el Señor podía haberle dado otra muerte a Jesús. Pero era la que era necesaria. Era la que era necesaria. Y Jesús, en su condición de hombre, y al mismo tiempo Dios, Él se estresó, Él sufrió, lo torturaron. Estaba viendo hace poco un video. Después de tanta tortura, de tanta burla, oiga, mi hermano, aquí nadie ha pasado lo que el Señor pasó. Tanta burla, injustamente, pero era necesario. Era necesario. Todo lo que le hicieron, ya después de estando en la cruz, todo el dolor, dice, médicamente dicen que hasta poder respirar, cuando Jesucristo estaba en la cruz y respiraba, le dolía todo su cuerpo, todo, Él lo dio todo lo dio y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, de la manera más vergonzosa, de la manera que mueren los criminales, de la manera que quizás tú y yo no vamos a tener. A lo mejor ponemos otra manera y tranquilito en nuestra casa. Él padeció y sufrió hasta la muerte. Pero después, diga conmigo, después, el Señor lo exaltó. Después, el Señor le dio ese nombre que encima de todo nombre, dice que en Apocalipsis, cuando, al final, cuando iban a abrir los sellos y las cosas, ¿dónde está? No hay quien los abra. No hay nadie que sea digno. El único que es digno es Jesucristo, porque Él lo dio todo, porque Él fue el sacrificio vivo, perfecto, completo. Y cuando Él expiró, lo consumado es, ya se acabó, ya todo, el plan terminó hasta el final. A veces nos pasa que estamos obedeciendo a Dios con límites, y eso no es lo que Dios nos está pidiendo hoy. Nos está pidiendo obediencia
total. Rendición total. No te resistas. No te resistas. No nos resistamos a la voluntad del Señor. No nos resistamos. No nos resistamos. No seamos rebeldes. No seamos cabezones. No seamos como niños necios que no entienden. Y bueno, como no entienden, bueno, pues ya, no entendí. Sino, aún sin entender, porque María no entendía. María no entendía todo. Aún sin entender, ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno. ¿Qué palabra? ¿Cuánto se deleitaron en esta palabra? El obedecer al Señor. Creo que es una de las cosas que más nos cuesta. Estamos aquí. Una de las cosas que más nos cuesta es la obediencia. El someter nuestra voluntad a lo que el Señor nos demanda. Pero yo le doy gracias a Dios porque acá hay una iglesia que camina en victoria. Una iglesia que ha entendido la obediencia. Y una iglesia que no camina atada al pecado. No quiero decir que puede en un momento tú determinada fallar al Señor. Pero gracias a la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, podemos venir a la gracia para que Él nos perdone. Pero no es que tú lleves una vida en pecado, estás atado al pecado, sino que en un momento determinado tú puedes fallar a Dios, pero en Jesús encuentras el perdón y la salvación. ¿Cuánto le da una fuerte alabanza al Señor?